Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el costo a pagar por una llamada. Este costo se hace en tiempo exacto, es decir, por segundos. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 21. Esta función recibe como parámetros los valores de tipo entero, los segundos y costo por segundos, y calcula entonces el total a pagar. Observe que en la línea 19 total es igual a segundos por costo por segundos y luego se muestra el resultado. También se pudo haber hecho este cálculo en la instrucción de salida, con eso se ahorraría la variable. Le invitamos a visitar la tutoría llamada por cobrar tiempo exacto en Turbo C. Allí se explica más detalladamente la instrucción de salida. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un programa, o mejor, es un paradigma de programación que permite solucionar cualquier problema usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos, funciones. Y entonces para usar las clases se instancian objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tiene la estructura y la implementación, la lógica de la clase llamada por cobrar tiempo exacto. Entre las líneas 6 a 8 vemos la interfaz, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como llamada por cobrar tiempo exacto. Dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject y declaramos los atributos de esta clase. Se declara de tipo entero la variable total. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces vemos que esta variable se usa en la función ejecutar. Declaremos ahora los comportamientos, es decir, las funciones de esta clase. En la línea 7, para declarar una función o método, primero se indica el nivel de la función. Con guión se indica que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void, no retorna datos, luego el nombre de la función, ejecutar, y los parámetros por último. Los parámetros se separan con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces esta función recibe dos parámetros de tipo entero. Con esto ya queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá así el tamaño de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 22. En la implementación, entonces internamente el compilador importa la interfaz para poder programar una función. Esta entonces previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación, líneas 11 a 15, vemos el método init o el constructor por defecto. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Y el constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase llamada por cobrar tiempo exacto, o sea, en la línea 31. Este constructor entonces no inicializa ningún atributo, ya que la función ejecutar inicializa el total, que es el último atributo de la clase. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase llamada por cobrar tiempo exacto.
Para usar esta clase en otro archivo, entonces será conveniente que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar toda la clase en cada archivo. Para usar esta clase vamos a instanciar objetos, eso lo hacemos en el main, líneas 24 a 35, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces vamos a recibir por parte del usuario los segundos y costo por segundos. Luego en la línea 31 se crea un puntero llamado obj de la clase llamada por cobrar tiempo exacto. Y entonces para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, entonces a la clase llamada por cobrar tiempo exacto se invoca la función alloc que reserva memoria dinámica, luego se invoca al constructor. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase llamada por cobrar tiempo exacto. obj es un puntero que ya puede usar la clase, entonces en la línea 32 entre corchetes se nombra el puntero, luego se invoca la función ejecutar y se envían los parámetros, en este caso segundos y costo por segundos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Así el compilador irá de la línea 32 a la línea 17 y muestra entonces el costo de la llamada exacta. Por último, línea 33, relays, es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el costo en tiempo exacto de una llamada. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos